Hola a todos, en el presente video vamos a seguir estudiando lo que es la filosofía y recordemos que a la filosofía la definíamos como el amor a la sabiduría guiándonos por su raíz etimológica. Inclusive diferenciábamos al filósofo del sabio porque el sabio era el que poseía el conocimiento y el filósofo era el que estaba en una constante búsqueda del mismo. Pero para poder comprender el origen de la filosofía, es necesario que nosotros hablemos del paso del mito al logos. Es decir, del paso de una explicación de tipo mitológica a una explicación racional. Los antiguos griegos, recordemos que la filosofía o el comienzo de la especulación filosófica se da a partir del siglo VII, se guiaban o encontraba una explicación ante sus interrogantes, tomando como base los mitos. Los poetas griegos eran muy importantes porque eran los encargados de divulgar los mitos. Entre ellos, los más importantes serán Homero y Hesíodo. A Hesíodo lo ubicamos en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, la segunda mitad, y a Homero en el siglo IX antes de Cristo. Les cuento, por ejemplo, que Hesíodo escribió su famosa Teogonía, y en esta Teogonía lo que nos hizo Hesíodo es relatar el origen o explicar ciertos acontecimientos como el origen del mundo y del hombre, reconstruyendo una genealogía de los dioses y a su vez también demostrando u ordenando los mitos. Homero, por su parte, también fue un gran poeta que ha escrito grandes poemas épicos. Según la creencia, los poetas eran los intérpretes de los dioses. A través de los mitos que escribían en sus versos, ellos nos transmitían lo que los dioses nos querían decir, pero no a nosotros, sino a los antiguos griegos. Pero para poder comprender un poquito mejor cómo se da el paso del mito al logos, vamos a contar o a definir conceptualmente lo que era el mito, lo que era un mito. Porque un mito es un relato sagrado, acontecido en un tiempo remoto. En un tiempo remoto. En un pasado impreciso. En un pasado impreciso. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran los protagonistas de los mitos? Más o menos nosotros lo definimos hace segundos. Los protagonistas serán los dioses, recordemos que Zeus era el dios griego más importante, y también diversos seres sobrenaturales. Les cuento que hasta el siglo VII a.C., los hombres se iban a guiar por esto, es decir, el mito les ofrecía una explicación, sobrenatural ante sus interrogantes. Les transmitía inclusive una serie de elementos para llevar a la práctica, una especie de comportamiento propicio, como una guía de comportamiento. Pero ¿por qué hablamos del paso del mito al logos cuando nosotros hablamos del origen de la filosofía? Pues porque va a llegar un momento, les cuento, en que el hombre se va a despojar de lo mitológico. Se va a dar cuenta que lo mitológico ya no le sirve como explicación ante el origen del mundo, el origen del hombre. Y para poder satisfacer sus preguntas, sus dudas, va a pasar a una explicación racional. Va a buscar una explicación racional. Pero ¿cuándo ocurre este cambio? Pasemos a ver, si se quiere, a contar el acontecimiento histórico, a contar cuándo ocurre este suceso en la historia.
Para eso tenemos que ir a la Grecia del siglo VII antes de Cristo. Pero vamos a situarnos no solo en Grecia, sino también en Asia Menor. ¿Por qué? Porque en las costas de Asia Menor, como Mileto, como estamos viendo aquí, y el sur de Italia, se va a dar este origen de la especulación filosófica. Ahora bien, vamos a contar un poquito qué pasaba. La polis se encontraba en pleno desarrollo. Había una cierta organización social, había un intercambio comercial que permitía también el intercambio de costumbres entre pueblos. Para aquellos que quieran centrarse más en este tema y conocer un poco más de la historia, los invitamos a que vean nuestros videos de historia correspondientes a la antigua Grecia. Entonces, como decíamos, la organización social de aquel entonces, de este siglo VII antes de Cristo, el desarrollo de la polis, el intercambio comercial entre los pueblos de Asia Menor y Grecia, que permitía también el intercambio de cultura, así como también el fin de la monarquía micénica y otros factores, van a contribuir al surgimiento de la filosofía, al origen de la filosofía. Es decir, a que se dé un cambio de mentalidad que va a llevar al hombre a buscar una respuesta, ya no en el oráculo, sino una respuesta de corte racional. Va a haber una búsqueda por medio de una respuesta racional. Es decir, el antiguo griego ya no se conformaba con que le digan que Zeus había ayudado, no sé, a crear el mundo, sino que lo que necesitaba era una explicación racional, comprobable, una explicación, si se quiere, basada en la razón, que dejando de lado, despojando toda mitología. ¿Por qué? Porque logos hace referencia al pensamiento, al razonamiento. Por eso asistimos a un paso del mito al logos. El paso del mito al logos se dio en una Grecia, entonces, dispuesta a superar todas las formas míticas y religiosas de pensamiento que venían dándose desde siglos antes, para abrirle la puerta al conocimiento racional. Y les cuento que es este conocimiento racional que va a ser propicio para el desarrollo de la filosofía y la ciencia. Sin embargo, la filosofía estaba mezclada con la mitología. Vamos ya a hacer un espacio en los primeros siglos. Este despojo de lo mitológico no estaba dado todavía, sino que tenían que pasar un tiempo considerable para que se dé este paso tan importante que nosotros estamos estudiando en el presente video. Muchos autores señalan que los egipcios van a contribuir a este paso, así como también van a encontrar otros historiadores si se quiere, un antecedente en la India y en la China. Es decir, muchos consideran que el paso del mito al logos no solo se va a dar como producto de si se quiere, estos factores propicios en la Grecia del siglo VII, sino que los egipcios, los indios y los chinos también venían aportando ciertos elementos para que se dé este paso del mito al logos. La especulación filosófica, les cuento, de los primeros siglos del VII y el VI antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo, así como también del siglo VI antes de Cristo, estuvo fuertemente influenciada por criterios esotéricos y de religiones orientales, como pasó con la escuela pitagórica luego, que podemos estudiarla en videos posteriores. Pero sin dudas, la originalidad de los griegos, de nuestros amigos los griegos, va a radicar en la racionalización que van a hacer del mundo. Racionalizan
el mundo. Ahora bien, ellos tenían una necesidad de encontrar respuesta a sus preguntas, que por primera vez se van a plantear de forma racional. ¿Y qué se preguntaban? Ustedes dirán, se preguntaban qué era el bien, se preguntaban qué era, no sé, el mundo, qué era una planta. Lo que ellos se van a preguntar es sobre el origen del cosmos en primera instancia, así como también el papel del hombre en el mundo. Es decir, ¿qué hacía el hombre en el mundo? ¿Cómo es que llega el hombre al mundo? Sin embargo, este planteo, esta pregunta sobre el papel del hombre en el mundo, sobre el lugar del hombre en el mundo, la van a hacer siglos después de que se origine la filosofía. Así que primero, los primeros filósofos se van a interesar sobre el origen del cosmos y van a buscar una explicación racional para poder dar respuesta a esta interrogante. Podemos afirmar entonces, como estamos estudiando en el video, que a partir del siglo VII a.C., los griegos comienzan a especular, a interpretar racionalmente para obtener respuestas, y van a elaborar así un sistema con esas respuestas. En el próximo video, les cuento, vamos a conocer a fondo quiénes fueron los primeros filósofos, los primeros pensadores. Vamos a hablar de Tales, de Anaxímenes, de Anaximandro, y vamos a conocer cómo han contribuido, gracias a sus especulaciones, a la historia de la filosofía occidental. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Veamos juntos el siguiente video para seguir conociendo la historia de la filosofía.